Además, están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y además iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún otro país democrático contra liderazgos de la oposición. Y esto lo digo independiente de la posición política que uno tenga respecto a la oposición, porque acá hay principios que se deben defender a todo evento, independiente de las diferencias. Y eso es lo que nosotros hemos llevado adelante como política internacional en Chile. Además, creo que en esto tenemos que aprender de las experiencias pasadas. No podemos, como comunidad internacional, cometer el mismo error que se cometió en su momento con Guaidó. Y esto lo entiende la mayoría de los países. Pero quiero ser claro, Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos además en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela, por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen. Boric parece vocero de la Casa Blanca de los Estados Unidos. Boric parece hermanita gemela de Iván Duque, el expresidente colombiano, que si hablamos de represión en América Latina, si hablamos de represión en Sudamérica, miren que a Iván Duque por lo menos se le atribuyen 500 heridos en protestas callejeras en contra de su gobierno en el contexto previo a la pandemia. Boric se ha auto-otorgado la facultad de intervenir en Venezuela, de convertirse en una especie de fiscal, de convertirse luego en una especie de juez, como si tuviera calidad moral para hacerlo, después de que se sintió muy orgulloso de estrechar la mano de los emires allá de los Emiratos Árabes Unidos, en donde si él considera que Maduro es un dictador y no hay democracia, bueno, pues en la península arábiga me parece que mucho menos. Boric lleva la voz cantante de la derecha latinoamericana en contra de Venezuela y con una gran falta de respeto, Boric dice: y no confiamos en las instituciones venezolanas subordinadas a Maduro, como si Maduro necesitara de que Boric lo legitime, pero fue más lejos aún. Yo confío en los esfuerzos que están haciendo países que tienen capacidad de negociación y diálogo con las diferentes partes involucradas. Ustedes han visto las peroratas irrisorias que han lanzado contra nosotros algunos de los dirigentes del actual gobierno. Yo, por cierto, no voy a entrar a responder en los mismos términos. No es la tradición de Chile y creo que nosotros tenemos que mantenernos con un nivel de altura respecto a estos problemas. En especial, pensando en los cientos de miles de venezolanos que hoy día están dispersos por América Latina. Régimen de Nicolás Maduro. Se le llama régimen a un gobierno al que se le pretende denostar para después desconocer. Boric se ha referido justamente al gobierno de Nicolás Maduro de una forma muy despectiva, peyorativa, irrespetuosa, pues, injerencista, régimen. Ha desacreditado todas las instituciones de Venezuela. Instituciones que, por cierto, reconocieron Edmundo González y María Corina Machado antes de participar. Y como ya es costumbre, la derecha venezolana
Cada que pierde, desconoce las elecciones en Venezuela. Que el ministro de Interior de Venezuela, Remigio Ceballos, ha informado en las últimas horas de nuevas detenciones. En concreto, este viernes han detenido a 2 hombres que transportaban armas de guerra y municiones provenientes presuntamente desde Estados Unidos para generar el caos en la nación caribeña. Dice literalmente: hemos incautado una cantidad de 218 partes y piezas de armas de guerra que luego serían distribuidas para asesinar a ciudadanos, es lo que señalaba Ceballos, citado en una publicación del Instagram del Ministerio del Interior. Asimismo dijo que fueron decomisados 1.843 municiones, un revólver, vehículos tipo camioneta, acuáticos, así como una aeronave, empleados, dice, con el fin de destruir y generar caos en el pueblo venezolano. Ceballos agregó que por transportar estas armas y vehículos fueron detenidos 2 hombres en Caracas, entre ellos un exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. El ministro aseguró que un venezolano y militar activo de Estados Unidos será quien enviaba las armas a la nación caribeña. Es que hay una gran estafa detrás de todo esto. De hecho, José Brito, que es uno de los candidatos de la oposición, mostró un acta de una mesa que ellos publicaron y comparó con su acta. Es decir, esa acta de José Brito con la misma acta que ellos publicaron no coinciden. El HAC, que es como la cédula de identidad de esa acta, no coinciden en la firma, no coinciden en la totalización y por lo tanto hay irregularidades. Y como hay irregularidades, lo que está diciendo la sala electoral: tráigame todo lo que tienen en sus manos para empezar el peritaje, comparar y ver lo que sucedió el 28 de julio. Entonces la gran pregunta es cómo esta persona, y cómo es posible que el que ha gritado fraude, no haya acudido a la gran sala electoral para que dirima esta controversia. Ellos insisten que es el Poder Electoral. El Poder Electoral cerró el proceso, Marcela. ¿Cuándo lo cerró? Cuando totalizó los votos, cuando proclamó al presidente Nicolás Maduro, y ya para él ese proceso está cerrado. Es decir, ellos organizaron, ellos hicieron seguimiento al proceso, hicieron el cierre del proceso, pero en medio de todo ese cuento surge otro elemento y otra situación que se presentó, y es un intento de golpe de Estado. Y esto también entra dentro de esta investigación, porque el Poder Electoral ha denunciado que fue víctima de ciberataque, que esto hizo que se ralentizara la transmisión de datos, pero que el sistema es tan robusto que pudieron ellos lograr totalizar. Ellos saben muy bien que no pueden, o que los pasos que vienen o que siguen, o que donde se dirime esta situación es ahí en la sala electoral, pero quedaron al desnudo y al descubierto. Esta es la verdad. ¿Qué va a suceder a partir del día de hoy? Que continúa el desarrollo de la agenda y de las citaciones de los demás partidos políticos de oposición y también de los candidatos. En el día de mañana corresponde el turno al presidente Nicolás Maduro y al Gran Polo Patriótico, que tienen todas las actas que están allí. Ahora, ellos derramaron una prueba. ¿Y cuál es esa prueba? La prueba es la creación de esa página web en donde ellos publicaron esas supuestas actas originales, que ya hay algunos informáticos que han ingresado y han conseguido hallazgos interesantes. Por ejemplo, el tiempo en que ellos duraron para subir esa acta no les daba chance. Lo segundo, la metadata está modificada, lo que quiere decir que hay unas escalas de grises y que hay una serie de cosas que dan indicios de que fue manipulada esa acta. Para poder hacer eso, tuvieron que utilizar otras actas de otros procesos electorales, tenerlas en otras partes y organizar el archivo para subirlas, cuando ellos ya sabían que iba a ocurrir ese ciberataque, que estuvo acompañado además de esas acciones violentas de calle, de lo que el presidente llama y resume un golpe cibernético, fascista y criminal. Y a partir de ese momento comenzaron a seguir y a hacerle cacería de brujas a los chavistas. Hay líderes y lideresas sociales que fueron amenazados de muerte y muchos de ellos asesinados. Quemaron hospitales, quemaron ambulatorios, farmacias. Eso es lo que se llama protesta pacífica, se preguntaba el presidente Nicolás Maduro. En un audaz movimiento que dejó perplejo al mundo, Maduro ha conseguido fracturar la cohesión del bloque occidental, liderado por Estados Unidos, haciendo que figuras como el presidente chileno Gabriel Boric se vean forzados a retroceder en sus críticas. Desde el histórico Palacio de la Moneda, Boric pronunció palabras cargadas de frustración, cuestionando la legitimidad del régimen venezolano y sugiriendo la posibilidad de fraude en las elecciones.
Sin embargo, la respuesta contundente de Caracas, encabezada por el canciller Iván Gil, dejó claro que Venezuela no se doblegará ante las acusaciones y presiones externas. Los del cobarde que no se atreve a enfrentar las consecuencias de sus palabras. Resulta que el Tribunal Supremo de Justicia citó a todos los ex candidatos que participaron en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, donde Nicolás Maduro fue reelecto según el Consejo Nacional Electoral, más conocido como CNE. Sin embargo, Edmundo González, el aspirante de la Plataforma de la Unidad Democrática, decidió no asistir. La Sala Electoral del TSJ emitió una sentencia detallando el proceso contencioso electoral solicitado por el presidente Nicolás Maduro. El objetivo era certificar de manera irrestricta los resultados de las recientes elecciones. Este peritaje surgió porque González, el delfín de la extremista María Corina Machado, había desconocido el escrutinio y con su habitual arrogancia aseguró que él había ganado según sus propias actas electorales. Vaya sorpresa. El aspirante del sector más radical de la oposición venezolana no compareció ante el TSJ el viernes pasado, a diferencia de los otros 10 candidatos que sí respondieron al primer llamado. Ante esto, la presidenta de la Sala Electoral, Carislia Rodríguez, no ocultó su desdén al pedir que constara en acta la incomparecencia de González y su descarado desacato. En un video transmitido por la televisora pública, su indignación era evidente. Insisto, hoy se conoció el crimen de Susana Montoya, madre de un militante justamente de la agrupación Hijos, de un funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos en Córdoba, viuda ella de un comisario de la policía de Córdoba que fue secuestrado y que está desaparecido. Santiago Cuño, buenas noches. ¿Es un cambio de época lo que estamos viendo? Después de Julio López, es la primera vez que... Tenés razón, me había olvidado Julio López. Es la primera vez que se produce un hecho de Un desaparecido en democracia. Exactamente, es el segundo caso. Milei marcó con su ida a Córdoba el 25 de mayo un hito que fue hablar en el Cabildo de Córdoba, donde funcionó la jefatura de la policía durante la dictadura y fue un centro clandestino de detención. Con lo cual eligió un lugar oscuro, negro y manchado por la historia. ¿O te parece que no fue casual? No, para nada, de ninguna manera. Fue una señal de reivindicación. Sí, claro. Y todo lo que rodea en este momento los episodios trágicos que estamos viviendo, nosotros los anunciamos hace un año, no sé si te acordás, cuando yo te conté que atrás de la campaña de Milei estaban los genocidas, estaban política y económicamente los genocidas. Bueno, ahora ya hay un despliegue pornográfico de la relación entre el gobierno y los genocidas. Sí, esto que acabamos de ver, los visitan en Campo de Mayo, donde están, como en un spa. Y hablan por teléfono, seguido, habitual. No, y lo defienden en redes. Tienen escritos que ya circulan entre los detenidos y el gobierno. Provincia de Santa Fe. Un chico de 19 años, Agustín Luque, lo están viendo allí, fue designado como jefe de ANSES. Volaron a todos los que estaban y pusieron ¿a quién? A Luque. ¿Qué experiencia tiene? 0. ¿Qué antecedentes tiene? Ninguna. Exactamente ninguna. Estoy buscando la información para dar una precisión adicional que no quiero errar. No tiene ninguna formación académica, es militante de la Libertad Avanza, eso sí. Se identifica como libertario, es el único referente en el norte provincial, desde Villocampo hasta Florencia, del propio Javier Milei. Le armaron un CV, no tiene antecedentes laborales y está al frente de la UDAI, el organismo más importante de ANSES en el norte de la provincia de Santa Fe. No.